Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Mariel González, soy internista, neurólogo de Venezuela y hoy vamos a hablar un poco sobre em, la influencia del género en los mecanismos regulatorios o reguladores del sueño. En primera instancia, tenemos que recordar que el sueño es un estado biológico complejo que se caracteriza por parámetros conductuales, fisiológicos y electrofisiológicos bastante característicos y se ha demostrado diferencias en cuanto a algunos de estos parámetros, tanto en el hombre como en la mujer, que esto va a estar influenciado por factores hormonales y genéticos propios de cada uno de los sexos. Sin embargo, nosotros para poder conocer cuáles son las diferencias en los mecanismos reguladores del sueño, tenemos que primero saber cuáles son las estructuras neuroanatómicas y bioquímicamente cómo se comporta el fenómeno de despertar y de sueño, porque justamente estas hormonas que se van a encontrar en la mujer, que sería progesterona eh, y estrógenos, van a alterar de forma significativa diferentes parámetros en diferentes estados bastantes importantes en la vida de la mujer, como lo es el inicio de la menstruación, el embarazo y la menopausia. Entonces, cuando nosotros hablamos de eh, las estructuras involucradas en el sueño, vamos a tener diferentes elementos, como es el tallo cerebral, sobre todo estructuras mm, en, en protuberancia rostral y en mesencéfalo, que van a componer el sistema monoaminérgico, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, estructuras diencefálicas, el hipotálamo, el prosencéfalo basal, el tálamo y la corteza cerebral como tenemos acá. Ahora vamos a ir desglosando cada una de estas estructuras. Comenzamos con el hipotálamo. El hipotálamo va a secretar, el hipotálamo es una estructura que se encuentra a nivel de diencéfalo, que lo que va a hacer es la producción de orexina o también conocida como hipocretina, eh, a través de los genes HCRT1 y HCRT2. Y esto lo que va a hacer es coordinar el sueño, la vigilia y el despertar. Este va a enviar proyecciones a diferentes estructuras antes mencionadas, eh, en específico el sistema monominérgico a través de locus coeruleus, que es secretor de noradrenalina, al sistema dopaminérgico y también histaminérgico y serotoninérgico, como voy a explicar más adelante, y también da estructuras o da proyecciones a estructuras con sistemas colinérgicos como el prosencéfalo basal y la corteza cerebral. También hay otras estructuras que forman parte de este sistema monominérgico, que es el locus coeruleus, que se encuentra a nivel del tallo cerebral, en esas estructuras de protuberancia rostral y mesencefálicas que comenté anteriormente, que se va a encargar de la producción de noradrenalina y de su transmisión a la corteza cerebral, promoviendo la vigilia. Las neuronas del locus coeruleus se activan tónicamente a una frecuencia de 1 a 3 Hz durante la vigilia, van a reducir su actividad durante el sueño no REM y están casi ausentes durante el sueño REM. Por otra parte, vamos a tener otra estructura muy importante, que es la sustancia gris periaqueductal, localizada en el mesencéfalo, que se va a encargar de la secreción de dopamina, una monamina que también va a estar involucrada en la promoción de la vigilia. También vamos a tener dentro de estas estructuras los núcleos del RAFE, que van a estar encargados de la producción de serotonina, que también va a contribuir a la vigilia. Y tenemos el núcleo tuberomamilar, que se va a encontrar a nivel hipotalámico, que va a producir histamina, que es o la cuarta monamina que va a estar encargada del mantenimiento de la vigilia. Así, nosotros vamos a tener, como vemos en esta imagen, las estructuras que se encargan del mantenimiento de la vigilia, que se dice que están eh, o se van a componer de dos haces. Un haz que va a ser productor de acetilcolina a través de los núcleos pedúculo-pontino y tegmental dorsolateral, que van a enviar proyecciones hacia el tálamo, hacia los núcleos reticulares e intralaminares. El tálamo a su vez va a enviar proyecciones hacia la corteza cerebral
para el mantenimiento de la vigilia. Y también vamos a tener estas estructuras. Aquí tenemos lo que es el hipotálamo lateral con la producción de orexina, que a su vez va a enviar proyecciones al prosencéfalo basal para la producción de acetilcolina, también para promover a la vigilia, y también esa orexina va a enviar proyecciones o va a estimular estas aminas monoaminérgicas, como tenemos aquí en los núcleos mamilares, la producción de histamina, los núcleos de RAFE, serotonina, el leucoceruleos, noradrenalina, y así sucesivamente. Y estas van a ser las estructuras que van a promover la vigilia, obviamente tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto se va a modificar por factores hormonales propios de la mujer durante el ciclo menstrual, y también van a haber cambios durante la menopausia y durante el embarazo. Aquí vamos a ver entonces cuál es una de las estructuras principales que va a promover el sueño, y es realmente no estructura sino neurotransmisor, que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Va a estar ubicado en prosencéfalo basal y área preóptica del hipotálamo. Esto va a enviar proyecciones al hipotálamo posterior, va a disminuir la secreción de hipocretina, y evidentemente si disminuye la secreción de hipocretina, pues no se van a proyectar la hipocretina para la estimulación de estas estructuras productoras de monaminas a nivel del tallo cerebral, y por lo tanto no se va a promover la vigilia, porque va a disminuir la producción de noradrenalina, de dopamina, de serotonina y de histamina. Entonces tenemos aquí em, ahora el esquema de cómo sería la promoción o la aparición del sueño, como lo podemos ver acá. Entonces tenemos el núcleo preóptico ventrolateral, que se va a proyectar hacia el hipotálamo lateral y va a disminuir entonces las proyecciones a través de la disminución de la producción de orexina, y se va a disminuir la secreción de histamina, em, a los núcleos del RAFE, al leucoceruleus, para la producción de noradrenalina. También va a disminuir esta primera asa, que es la productora de acetilcolina, y al disminuir la producción de estas monaminas y aumentar, o sea, porque lo que el GABA lo que hace es, como es un neurotransmisor inhibitorio, es inhibir la producción de orexina en el hipotálamo lateral. Al final lo que se va a promover es la aparición del sueño, porque hay una disminución de la activación cortical. Y sabemos que el sueño es un proceso que va a ser siempre reversible, perdón. El sueño es un proceso reversible. Entonces, aquí lo tenemos como un mecanismo funciona como un mecanismo de on y un mecanismo de off, donde en el on vamos a tener la influencia de la orexina, estimulando la producción de las monaminas en el leucoceruleus, en los núcleos tuberomavilares, en el núcleo del RAFE, para mantener al paciente despierto o mantenernos despiertos. Y por otra parte, tenemos ahora la influencia del núcleo preóptico ventrolateral, que por la producción de GABA va a disminuir o inhibir la acción de la orexina, por ende no se van a estimular estas estructuras productoras de monaminas, y va a ser la forma en que se va a promover la aparición del sueño. Entonces se dice que es un mecanismo bifásico, un mecanismo de on y de off. También hay otros factores que son inductores de sueños, tanto para el sueño de ondas lentas, sueño no REM, o el sueño REM, que son algunas otras cosas, algunas otras estructuras, porque no solamente son monaminas, sino hay otras cosas involucradas, como factores inflamatorios como interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral, adenosina, que de hecho la adenosina tiene un factor estimulante a nivel del núcleo preóptico ventrolateral, promoviendo también hacia el sueño. Por eso es que uno toma café, bloquea los receptores de adenosina y disminuimos el sueño. Olamida, anandamida y prostaglandina D2, que esta a su vez se va a alterar su secreción por el estrógeno, y va a ser, por eso es que a veces las mujeres también refieren una mayor incidencia de algunos trastornos del sueño. Y el sueño de movimientos rápidos oculares va a estar estimulado por anandamida y urotensina 2. Entonces, en resumen, tenemos diferentes factores, tanto para el mantenimiento de la vigilia
como son ese sistema monoaminérgico con noradrenalina, dopamina, acetilcolina e histamina. En la transición al sueño tenemos la producción de GABA por el prosencéfalo basal y el hipotálamo. Y para el mantenimiento del sueño, por lo menos en el caso del sueño no REM, tenemos la acción del GABA por acción del núcleo preóptico ventrolateral. Obviamente a nivel de neurotransmisores va a haber producción de GABA con disminución de dopamina, noradrenalina y histamina. Y esto también va a estar, o el sueño también va a estar regulado por funciones autonómicas, el estatus inmunológico del paciente, la demanda de energía, el estatus migratorio, hasta en qué estación del clima nos encontremos, en la fase circadiana, la historia de sueño del paciente, su estado emocional, los niveles de estrés, todo eso puede contribuir también a cómo se expresa el sueño del paciente. Ahora, cuando estamos hablando específicamente de los mecanismos que van a regular este sueño, que ya vemos cómo se está formando, entonces tenemos dos procesos muy conocidos de seguro, que son el proceso C o el ritmo circadiano, que es algo que nosotros tenemos desde nuestro nacimiento. Ya se han encontrado varios genes que están involucrados con el ritmo circadiano, sobre todo el gen clock y otros genes también encontrados, y el proceso S, que es un proceso homeostático, que se refiere a la presión de sueño. Es decir, a medida que nosotros más tiempo estemos despiertos, mayor va a ser la posibilidad de quedarnos dormidos o va a aumentar esa presión de sueño hasta tal punto que se haga más fácil el paso de la vigilia al sueño. Como podemos ver, entonces aquí tenemos una imagen explicando cómo son los dos procesos. Tenemos un ritmo circadiano normal, aproximadamente 23, 24 horas. Esta es la hora, 7 de la mañana, nos estamos despertando. Vemos que nuestro proceso C es el ritmo circadiano. El proceso S es la presión de sueño. Ya vemos que a las 11 de la noche, pues aumenta la presión de sueño y ya el proceso Zen nos da también entrada para poder dormir. Tenemos un sueño aproximadamente de unas 7 horas. Disminuye el proceso S porque está disminuyendo la presión de sueño porque estamos durmiendo. Y esto es algo que se va a repetir cada 24 horas. No necesariamente el proceso S y el proceso C tienen que coincidir justamente en el mismo momento, pero sí se dice que el proceso S o este proceso hemostático va a estar relacionado con la presión de sueño de la persona y también el porcentaje de sueño de ondas lentas que tengas. Una persona que no ha descansado, por ejemplo, que está en una posguardia, hoy, en esa noche que vaya a dormir, va a tener una mayor profundidad de sueño va a tener mayor presión de sueño que una persona que haya descansado el día anterior. Esto también se va a modificar en, en las mujeres según el estado hormonal que ellas presenten. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar de la influencia del género en los mecanismos reguladores del sueño. Las diferencias en el sueño medidas por el género surgen desde la pubertad, justamente cuando las mujeres experimentan aumento de hormonas sexuales y concomitante tienen casi 3 veces más riesgo de desarrollar insomnio en relación con adolescentes varones. De hecho, se ha demostrado que las mujeres tienen em, mayor incidencia de trastornos del sueño, de algunos trastornos del sueño, de insomnio. Sin embargo, cuando uno revisa marcadores objetivos en el sueño, como la latencia de sueño, como el WASO, entre otras, también suelen variar del hombre a la mujer. También va a haber una diferencia en la arquitectura del sueño según la etapa del ciclo menstrual, que va a estar mediada por diferentes cambios hormonales. Y también se informa o se han realizado estudios donde se evidencian mayores trastornos del sueño durante periodos de flujo hormonal, que sería menstruación, embarazo y menopausia. También el uso de anticonceptivos per se, o sea, la administración exógena de hormonas también puede alterar la arquitectura del sueño de las mujeres. Para recordar, tenemos lo que es el ciclo menstrual. Como lo podemos ver acá, tenemos un ciclo que es aproximadamente de 28 días, aunque esto puede variar de mujer a mujer. Hay mujeres de 25 días, de 26 días, hay de 33 días, eso va a depender de cada persona. Pero lo importante es ver que tenemos la fase proliferativa y la fase secresora o fase lútea, y ver cómo todas estas hormonas van variando dependiendo del día del ciclo menstrual en el que se encuentra. Esto va a estar mediado, evidentemente, por el eje
eh, em, por la hipófisis y la producción de hormona folículo estimulante y por la producción de hormona luteinizante, como lo podemos ver acá. Aquí vemos los niveles de la hormona folículo estimulante y los niveles de la hormona luteinizante que alcanzan su punto más alto alrededor del día 13, cuando ya se va a producir la ovulación, y vemos cómo los niveles de estrógeno van a preponderar en la fase proliferativa y los niveles de progesterona en la fase lútea, fase secretora de de nosotras, de las mujeres. Entonces, vamos a ver cómo cada una, tanto el estrógeno y la progesterona, van a alterar esas estructuras de las que hemos hablado anteriormente. Eh, Vamos a ir desglosando una por una a continuación. En el caso de la fase lútea, va a haber un aumento en tiempo de inicio de sueño, va a haber mayor número, o se ha demostrado mayor número de despertares, va a disminuir la eficiencia y calidad del sueño en comparación con la fase folicular, va a haber menor eh, porcentaje de sueño REM y va a haber un aumento de la temperatura corporal. De hecho, se ha demostrado que durante la fase lútea es donde se encuentran los mayores cambios a nivel de la arquitectura del sueño. Ahora, si desglosamos todo esto, vamos a ver el impacto directo de las hormonas ováricas en los circuitos neuronales del sueño. Vamos a comenzar con el área preóptica ventrolateral, que justamente esa área preóptica ventrolateral es una de las que una de las que formaba GABA cuando nosotros estamos viendo cuáles eran las estructuras que promovían el sueño. El estradiol va a producir activación de las neuronas que están ubicadas en el área preóptica ventrolateral. Sin embargo, también el estradiol puede influir en la activación de las neuronas de esta estructura antes mencionada al regular las, la- la, los genes que van a producir la prostaglandina de sintasa de tipo lipocalina o LPGDS, y también va a modificar o va a regular los niveles de adenosina mediante su acción al receptor de adenosina A2A. De hecho, Juan y colaboradores en 2007 propusieron que la prostaglandina 2 excita indirectamente a a las neuronas del el núcleo preóptico ventrolateral al estimular la liberación de adenosina en este núcleo. Y esto también, el estradiol puede modular entonces lo que sería la actividad del núcleo preóptico ventrolateral a mayor o en las fases del ciclo menstrual donde haya mayor niveles de estradiol. En el hipotálamo lateral, el estradiol va a aumentar la expresión de CFOS en las neuronas hipotalámicas que van a contener estos genes que van a producir lo que sería la orexina y la hipocretina. Esto sugiere que el estradiol podría promover la vigilia al aumentar la activación de las neuronas o las neuronas productoras de orexina o hipocretina. Si ustedes se dan cuenta, cuando vayamos desglosando todo, realmente el estradiol tiene más un factor predisponente al despertar que al sueño. Y eso podría estar relacionado porque eh, en estudios realizados, algunas mujeres pre- eh, eh, em, expresan mayor dificultad para el inicio del sueño, entre otras alteraciones. También el estradiol y la progesterona de alguna manera combinan contextualmente la influencia de la hipocretina en la liberación de gonadotropina, y se ha planteado la posibilidad de que las hormonas sexuales moderen de manera similar el impacto de, de la orexina en otros sistemas neuronales como el sueño y la vigilia, lo que les venía comentando. En otras estructuras como el núcleo tuberomamular y el locus coeruleus, en el núcleo tuberomamular, las hormonas ováricas van a influir en la activación y en la actividad de las moléculas relacionadas con histamina, o sea que también tienen un factor, digamos, moderador en la producción de histamina en dependencia del ciclo menstrual. Y en el locus coeruleus también se va a potenciar la actividad de las neuronas del locus coeruleus. Recuerdan que el locus coeruleus es el productor de noradrenalina, formada parte del sistema monoaminérgico que promueve la vigilia. Y el estradiol y la progesterona juntos van a aumentar los niveles de noradrenalina extracelular en el locus coeruleus, probablemente debido a la influencia del estradiol en las enzimas relacionadas con la noradrenalina. Entonces quiere decir que, o esto podría estar relacionado en que las mujeres tengan mayor tendencia a, a hiperarousal, a despertares, y es una de las cosas, pues, despertares durante el sueño en comparación con los hombres. En otras estructuras, con respecto al núcleo del rafe dorsal, también va el estradiol a regular
varios subtipos de receptores de serotonina. Las hormonas ováricas van a aumentar la transmisión de serotonina, lo que probablemente va a fortalecer la tendencia al despertar, va a promover la vigilia, va a suprimir el no REM y va a suprimir el REM también. El área tegmental ventral eh, también va a estar relacionado en, en que estas hormonas ováricas pueden potenciar la transmisión dopaminérgica y así también promover la vigilia, aunque esto solamente ha sido estudiado en ratones y no está todavía demostrado en humanos. Entonces aquí tenemos lo que sería un resumen de lo que les venía comentando de lo que es el efecto del estradiol y la progesterona en las diferentes estructuras em, relacionadas con el sueño y la vigilia. Como lo podemos ver aquí en el núcleo preóptico ventrolateral, disminuye la producción de prostaglandina, también de adenosina, así que disminuye la incidencia o la aparición del sueño, también disminuye el sueño REM y no REM, aumenta la producción o modula la producción de diferentes estructuras promotoras de la vigilia, como hipocretina, como la transmisión de histamina, como la transmisión y la producción de norepinefrina o noradrenalina y la dopamina que todavía está en estudio, promoviendo así la vigilia. Durante el embarazo hay aumento de estrógeno y progesterona, aumenta la prolactina y el cortisol. El 68% de las mujeres reportan haber tenido un sueño alterado durante el embarazo. Esa cifra va a aumentar del 13% al 66% en el tercer trimestre, que muy probablemente puede estar relacionado con los cambios de estrógeno, progesterona y prolactina mencionados con anterioridad. Y la duración del sueño REM va a disminuir durante el primer y el segundo trimestre y aumento del guaso durante el tercer trimestre. Aquí tenemos un esquema para que vean más o menos cuáles son los cambios en la arquitectura del sueño en las diferentes etapas de la mujer. Durante el ciclo menstrual, aumento del guaso, disminución del REM, aumento del sueño no REM y disminución de la eficiencia del sueño. Durante el embarazo, aumento del guaso, disminución del REM, aumento de la duración del sueño y disminución de su eficiencia. Y en la menopausia, aumento del guaso, aumento de la latencia del sueño, aumento de la duración del sueño y aumento de la eficiencia. También hay diferentes trastornos del sueño que van a estar relacionados con cada uno de estos periodos en la mujer. Por ejemplo, el insomnio, especialmente durante el síndrome premenstrual, síndrome de piernas inquietas y apnea obstructiva del sueño durante el embarazo, insomnio especialmente durante la posmenopausia y trastornos respiratorios relacionados al sueño también durante la menopausia. Entonces, en conclusión, las hormonas sexuales femeninas actúan en numerosas regiones del cerebro asociadas con el sueño y el despertar para promover la vigilia y consolidar los periodos de sueño. El estradiol va a regular la producción de prostaglandina 2, un somnógeno, en el núcleo preóptico ventrolateral para reducir el impulso de sueño. Tanto el estradiol como la progesterona regulan la transmisión de histamina, lo que podría mediar el papel de las neuronas histaminérgicas en el núcleo tuberomamilar en el despertar. Y el estradiol también puede promover la vigilia regulando la actividad en el locus ceruleus, en el núcleo del rafe dorsal, el área tegmental ventral, en el prosencéfalo basal e hipotálamo lateral. Es decir, estas estructuras, estas hormonas sexuales van a modificar el funcionamiento neuroquímico de las estructuras que promueven la vigilia y el sueño, obviamente dándonos esos cambios propios a nosotras las mujeres en nuestro sueño. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo por acá y bueno, les deseo una feliz tarde.